Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente vamos a preparar un riquísimo tofu en papillote. Para hacerlo vamos a necesitar un bloque de tofu firme, utilizaremos también pimiento rojo, calabacín, el tallo de una cebolleta, un poco de ajo puerro, zanahoria y para condimentarlo usaremos jengibre fresco, miso, un diente de ajo, perejil seco, sal, pimienta blanca, unos copos de chile, zumo de limón, aceite de oliva, un poco de agua y decoraremos con cebollino. Empezaremos por preparar el macerado en el que vamos a meter el tofu. Ponemos zumo de limón, el miso, unos copos de chile, perejil, un poco de pimienta blanca, sal, tampoco demasiada, un poco. El diente de ajo bien picadito o triturado así. Un trocito de jengibre. Rallado. Mezclamos todo bien. Y le incorporamos un poco de agua. Y esto lo reservamos. Cortamos el tofu en lonchitas . Metemos las lonchas de tofu en una bolsa de plástico hermético, de cierre hermético. Y dentro vertemos la mezcla que hemos preparado. Metemos la bolsa en un recipiente lleno de agua, la sumergimos y vemos cómo el agua, la presión del agua va expulsando el aire fuera. Y cerramos bien. Cuando vemos que ya no queda nada de aire dentro, cerramos. Y así nos aseguramos de que penetren un poquitín más al menos los jugos dentro del tofu.
Y después de dejar el tofu macerando durante unas 4 horitas más o menos en el mejunje, preparamos las verduras. Cortamos el calabacín, la zanahoria y el pimiento en bastoncitos y el puerro y la cebolleta en aros. Ahora vamos a preparar el papillote. Cogemos un trozo de papel de horno y ponemos una pizca de aceite. Extendemos. Y vamos colocando las verduras encima. Calabacín, zanahoria, pimiento, puerro y sazonamos. Y ahora colocamos las lonchas de tofu. Ponemos un poco de la cebolleta. Y regamos con un poco del mejunje que habíamos preparado. Y rematamos con 2 lonchitas de limón, porque le queda muy bien el sabor cítrico a este papillote. Y ahora vamos a cerrar el papillote. Hay muchas técnicas, yo la que suelo usar es esta. Doblamos así. Y ahora vamos doblando sobre sí mismo. Tantas veces como podamos. Pero dejando siempre un poco de espacio para el vapor. Una vez que lo tenemos cerrado, vamos con los extremos. Y lo envolvemos como si fuera un regalo. Una esquinita para adelante, otra para adelante. Y vamos haciendo pruebas. Y con el otro lado lo mismo. Y ahora lo llevamos al horno a 200 grados durante unos 30 minutos. Y ya tenemos listo nuestro papillote. Ahora solo nos queda abrirlo, con cuidadito, no nos quememos con el vapor. Y zampárnoslo. Yo siempre lo dejo un ratito, de todos modos, antes de abrirlo, porque si no nos podemos abrasar. Pues ya está listo el tofu en papillote. Veganízate.
Muchas veces veo y oigo por ahí que si el tofu sabe mal, que si el tofu es muy soso, que si es insípido, que si el tofu... El tofu, como cualquier otro alimento, muchos de ellos omnívoros, no tienen sabor por sí solos, no tienen un sabor especialmente bueno. Hay que aliñarlos, hay que condimentarlos para sacar al máximo todo el provecho de ese alimento. Y precisamente para mí el tofu es uno de los alimentos veganos que tiene muchísimas más salidas en la cocina que otros, porque al ser tan neutro de sabor, efectivamente es muy neutro de sabor, te sirve tanto para sabores dulces como para sabores salados. Entonces se presta un montón de recetas y de elaboraciones que, bueno, son una maravilla en la cocina, la verdad. La receta de hoy es otra forma diferente de cocinar el tofu. Lo maceramos primero para que coja saborcito y luego al hacerse al vapor en el papillote todavía penetran más los sabores dentro, que acompañados con los sabores de las verduras queda en conjunto un plato muy rico, muy ligero y, vamos, espectacular. Como siempre, todos los ingredientes de la receta los vais a encontrar abajo en la cajita de descripción, donde también vais a encontrar todos los enlaces a mis redes sociales. Y si os gusta mi canal y el contenido que comparto en él y queréis echarme una mano, podéis hacerlo a través de Tipeee. Os dejaré abajo el enlace para que podáis acceder a él y podéis ayudarme como buenamente queráis, aunque sea simplemente invitándome a una infusión. Y también podéis colaborar con el canal compartiéndolo con muchísima gente, cuanta más mejor, suscribiéndoos, por supuesto, dándole a like. Si os gustan las recetas, yo creo que son todas muy fáciles, muy asequibles y muy ricas. La verdad es que están muy buenas, no es porque lo diga yo, es que están muy ricas. Además, no os olvidéis de darle a la campanita para que no os perdáis ninguna de las recetas que subo. Y nada más por hoy. Muchísimas gracias de todo corazón por estar ahí al otro lado y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!